En la tarde de hoy tenemos la oportunidad de iniciar el curso Sufriendo para la Gloria de Dios. Alguien decía que siempre que hables del sufrimiento en la iglesia, siempre tendrás una audiencia que te escuche, porque siempre el sufrimiento va a estar presente en la vida de nosotros de una forma u otra. Y la clase que me corresponde hoy para iniciar este título lleva por título Lo que no debes hacer mientras sufres. En las próximas semanas vamos a estar hablando de aquellas cosas, de cómo deberíamos responder nosotros en medio del dolor para que Dios sea glorificado. Porque esa debe ser nuestra meta en medio del sufrimiento. No simplemente que el sufrimiento desaparezca de nuestras vidas, porque no siempre será así, sino que Dios pueda ser honrado en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra prueba. Ese debe ser el anhelo de todos aquellos que han nacido de nuevo por medio de la obra del Espíritu Santo. Y la mejor forma de poder explicarles lo que sí deberíamos hacer para glorificar a Dios en medio del dolor, la mejor forma de iniciar este curso es con el aspecto negativo, lo que no deberíamos hacer cuando el dolor toca a nuestra puerta. Y hay muchas cosas que pudiéramos decir con respecto a esto, hay muchos consejos que pudiéramos brindarle con respecto a este tema. Pero he dejado hoy 4 que me parecen los más relevantes y los que he visto en primer lugar en mi propia vida y los que he visto también en la vida de aquellas personas que he tenido la oportunidad de aconsejar por 11 años como pastor. Volvamos al libro de Job, Job capítulo 5. Dice la palabra de Dios, Job capítulo 5, versículo 5. Su mies comerán los hambrientos, y la sacarán de entre los espinos, y los sedientos beberán su hacienda. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Así que lo primero que quiero decirles en esta tarde es que el sufrimiento es inevitable. Intentamos escapar de él de diferentes formas, pero el sufrimiento es inevitable. El libro de Job y otros pasajes de las Sagradas Escrituras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos recuerdan que el hombre nace para la aflicción, nos recuerdan que en el mundo tendremos aflicción. Pasajes como el Salmo 90 nos recuerdan lo débil que somos. Pasajes como Santiago capítulo 3 nos recuerdan que la vida es tan temporal y tan corta, así que el sufrimiento es algo con lo que tendremos que toparnos constantemente. Y el sufrimiento tiene diversas caras. Muchas veces pensamos en el sufrimiento únicamente de una enfermedad. Pensamos que alguien sufre únicamente cuando tiene una enfermedad o una enfermedad terminal. Pero el sufrimiento tiene diversos colores, diversas caras, diversas formas. Puede sufrir una hermana que tiene que lidiar con un esposo incrédulo y es cada vez más hostil contra ella. El sufrimiento que puede experimentar un creyente porque le va mal en sus finanzas constantemente o en su lugar de trabajo. El sufrimiento que se puede experimentar por el rechazo que muchos tienen hacia el Evangelio de Cristo. El sufrimiento que se puede experimentar por una traición que has recibido de un amigo contra ti. Y puedo seguir la lista extensa. La lista es extensa. Y digo esto porque quiero ponerlos en perspectiva con respecto al sufrimiento. Porque el sufrimiento tiene diferentes caras, diferentes formas. Y si lo vemos de esa forma, podemos concluir no solo que el sufrimiento es inevitable, sino que podemos concluir que el sufrimiento es universal. Todos, ricos y pobres, todos, jóvenes y ancianos, todos, cristianos e incrédulos, todos tendrán que toparse con el sufrimiento en algún momento de su vida y este, por supuesto, los acompañará de diferentes formas a lo largo de su vida. En esta vida, mis amados hermanos y amigos que nos visitan esta tarde, no existe un grupo de los que sufren y el grupo de los que no sufren.
Eso no existe. Y es bueno aclararlo porque comenzamos a veces a sentir una especie de originalidad, como si lo que yo estoy viviendo más nadie más lo está viviendo. Y a veces corremos hacia la ruta de la autocompasión debido a esto, pero no, todos enfrentamos dolor. Así que de nada te sirve mostrar lástima para los demás de tus luchas, lo que vives, tu sufrimiento, porque el que está enfrente de ti y al que le estás contando también está sufriendo o ha sufrido o va a sufrir. El sufrimiento es universal. ¿Lo entendemos? Qué bueno. Así que el sufrimiento es una experiencia universal y es inevitable. Muchas veces tratamos de escaparnos de él por todos lados. Rechazamos por todos lados el sufrimiento, y con esto no estoy diciendo que debe haber una especie de emoción o de anhelo profundo. Señor, hazme sufrir, como si fuéramos una especie de estoico. No, ese no es el punto tampoco. Pero si nos hacemos más conscientes de esta realidad, nos tomará menos por sorpresa como sucede. Y la razón por la que el sufrimiento impera en este mundo es porque el pecado y la maldición ha entrado a este mundo. Cuando estén las personas de este mundo, a los sabios de este mundo, a los filósofos de este mundo, se les pregunta por qué sufrimos, cada uno divaga en la respuesta, pero nosotros los cristianos podemos dar la respuesta. Nuestros primeros padres decidieron desobedecer a Dios y junto con ello el dolor. Capítulo 1, capítulo 2 del libro del Génesis, hay una gran armonía en la creación entre Dios y el hombre, todo parece hermoso, pero cuando llegas al capítulo 3, inmediatamente el juicio que Dios da a la mujer por su rebeldía es: experimentarás dolor. Cada vez que des a luz, experimentarás dolor. Y al hombre, tu trabajo ahora irá acompañado de frustración y dolor. No fuimos diseñados para el dolor. El dolor vino como una consecuencia de la desobediencia a nuestros primeros padres. Es precisamente por eso que nuestro amado Dios en Cristo, en la redención, en la consumación de todas las cosas, promete en Apocalipsis un lugar donde no hay dolor, porque no fuimos diseñados para el dolor. El dolor que experimentamos hoy es momentáneo y es parte de la maldición del pecado en este mundo. Y es por eso que nosotros sufrimos de diferentes formas este mundo. Y perdonen que me extienda un poco en mi introducción, pero eso es lo que pasa cuando a alguien le toca abrir el curso. Y el sufrimiento es algo que, como les dije anteriormente, no podemos evitar. Y hay diferentes razones por las cuales sufrimos que están conectadas con las que mencioné al inicio. Por ejemplo, nosotros sufrimos por nuestro propio pecado. No todos nuestros sufrimientos, como vamos a ver, tienen que ver con el pecado. Pero debemos ser sinceros, mis amados hermanos. Muchos de nuestros dolores y sufrimientos vienen por nuestro pecado. Pero muchas veces también nuestros sufrimientos vienen por el pecado de otros. Porque alguien decidió no cumplir la segunda tabla de la ley. Porque alguien decidió no amar a su prójimo, respetarlo y honrarlo como la Biblia lo dice. De diferentes formas se puede ver esta deshonra que tú puedes cometer contra tu prójimo. Y cuando esa persona comete esa deshonra contra ti y no te ama como Dios determina que debes ser amado, tú sufres eso. Cuando tu esposo usa palabras hirientes o tú como esposa lo irrespetas, él va a sufrir. Recuerden que hay diferentes tipos de sufrimiento. Así que sufrimos por nuestro pecado, sufrimos por el pecado de otro, sufrimos por vivir en un mundo caído y otras veces sufriremos por empatía. Toda madre que ve a su hijo sufrir enfermo una noche sufre. Cuando yo sé que alguno de mis sobrinos o mi esposa o mis padres están enfermos, yo sufro. ¿Quiere decir que sufro al mismo nivel de esa persona? Yo no creo que el tema es a qué nivel tú sufres y a qué nivel yo sufro. No, porque cada uno es diferente. El punto es que todos estamos sufriendo lo que está pasando. Viene la ansiedad, la tristeza, porque sufrimos por empatía. Cuando aquellos que amamos están sufriendo o están siendo afligidos. Así que sufrimos de diferentes formas. Pero la pregunta es, ya tenemos claro que el sufrimiento es universal. Ya tenemos claro que el sufrimiento es inevitable. Ya tenemos claro que hay diferentes formas de sufrimiento, no es únicamente tener una enfermedad. Y ya hemos visto las razones por las cuales podemos estar sufriendo.
Pero ¿cómo deberíamos actuar cuando sufrimos? ¿Será que a Dios no le importa cuando nosotros sufrimos la forma en la que actuamos y dice, bueno, pobrecita, pobrecito, está sufriendo, que viva y haga lo que le dé la gana, está pasando por un proceso de tormento y de dolor? Pues la Biblia me dice que no. Yo quiero decirles hoy, mis amados hermanos y amigos, que a Dios le importa cómo nosotros respondemos en medio del sufrimiento. A Dios sí le importa. Lo veíamos el domingo, sus ojos están frente a nosotros todo el tiempo, corandeo. Vivimos cada día delante de la presencia del Dios Trino. Por lo tanto, Él nos observa cuando sufrimos. Él conoce lo que sentimos, la motivación por la que hacemos y decimos lo que decimos. A Dios le importa. El profeta Isaías en Isaías capítulo 43 dice que Él nos creó para su gloria. Pablo incluso en 1 Corintios 31 dice que si te tomas un vaso con agua, cerciórate que lo estás haciendo para su gloria. Entonces a Dios sí le interesa lo que hacemos, cómo pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, incluso lo que sentimos, lo que decimos y lo que pensamos mientras sufrimos. A Dios sí le importa. Y podemos convertir nuestro sufrimiento en algo más difícil de lo que ya es. Y eso es lo que quiero como argumentar esta noche. Tú y yo podemos convertir nuestro sufrimiento más difícil de lo que ya es. ¿Cómo, pastor? ¿Qué cosas puedo terminar haciendo que pueden hacer que mi sufrimiento sea más fuerte, más duro, más intenso de lo que ya es? Bueno, yo traigo en esta noche 4 cosas que deberías evitar mientras sufres. Y que a medida que crezcas en evitar estas cosas, Dios será honrado. En primer lugar, ¿qué es lo primero que deberías evitar mientras sufres? Lo primero que deberías evitar es asociar tu dolor con falta de fe. Es lo primero que deberías evitar. Cuando nosotros experimentamos algún tipo de prueba o de pérdida, pensamos que es que hemos sido incrédulos y es por esa razón que Dios ha traído eso. O cuando dicha prueba y sufrimiento se extiende en el tiempo, pensamos es que hemos tenido falta de fe. Pero cuando nosotros miramos a la Biblia, es otro aspecto en el que encontramos. Y es muy fácil contagiarnos de esto por todo lo que hemos recibido en otras iglesias, donde tú no te has sanado, donde tú no te has curado, donde tú no has prosperado, porque te ha faltado fe. Porque la mentalidad de estos pseudo pastores y apóstoles o querubines, como se quieran llamar hoy, el cristiano no sufre. Pero a la luz de la palabra de Dios, aún los hombres llenos de mucha fe sufrieron. Hombres como Job, no había otro hombre como él justo en la tierra. Sí, a medida que se desarrolla el libro se ven cambios en él, pero la Biblia es clara desde el inicio. No había hombre más justo que él en la tierra. Y perdió todo de una manera tan horrible, tan triste. Una de las historias más trágicas están en los primeros 2 capítulos del libro de Job. Hombres como David, hombres como Abraham, hombres como José, hombres que reposaban en Dios y en su soberanía, experimentaron el dolor, la traición y el sufrimiento. Hombres como el apóstol Pablo, quien de acuerdo a 2 Corintios capítulo 1 estuvo expuesto a la muerte un montón de veces. A la muerte. Hombre que fue azotado de manera impresionante hasta que su piel cayera en el piso únicamente por ser fiel en Cristo y poner su fe en Cristo y defender el nombre de Cristo. Y un ejemplo supremo es Jesús. ¿Cree que Jesús era un ser incrédulo? No, él no conoció la incredulidad. Un hombre, nuestro Salvador, Dios hecho hombre, lleno de fe hasta el final. Y sufrió como ninguno. El inocente muriendo por los culpables. Cuando comenzamos
asociar nuestro dolor con falta de fe, vamos a experimentar una fuerte frustración y el dolor se va a intensificar porque ahora le vas a agregar otro dolor. Dios me rechaza. Estoy pecando contra Dios. Mi fe no me puede sacar de aquí. Y vas a hacer que tu dolor sea más fuerte de lo que ya es. Porque asocias tu dolor con falta de fe. Pero hay otro segundo cosa que deberíamos evitar y que está muy conectada a la anterior. Lo segundo que deberíamos evitar mientras sufrimos es el abrazar la teología retributiva en medio del dolor. Debemos evitar abrazar la teología retributiva en medio del dolor. Hay mucho de nosotros en esto y va conectado con lo anterior. Porque nuestra mentalidad está la siguiente idea. Si vivo una buena vida haciendo lo bueno, me va a ir bien. Si a alguien le va mal, es porque ha hecho algo mal. Yo dije al inicio que hay momentos donde nos tocará sufrir por nuestro propio pecado y no podemos dejar de evaluar esa posibilidad. Pero no siempre es así. ¿Han escuchado del karma? Él hizo mal, el karma se encargará de que le vaya mal, y si fulano de tal le está yendo mal, es porque el karma está haciendo su trabajo. Y tú dirás, no pastor, yo no tengo lucha con eso. Mire, en el corazón de cada uno de nosotros hay mucho de eso. Pensamos que si yo tengo una relación con Cristo, yo estoy cumpliendo con los deberes sagrados de la fe, el congregarme el día del Señor, en tener discipulado con los hermanos, el discipular a otros, el visitar a los enfermos, el orar, no perfectamente cada semana, pastor, pero soy constante. Yo adoro desde mi corazón y no hay duda de que amo a mi Señor. Pero el sufrimiento toca tu puerta y inmediatamente comienzas a cuestionar todo con respecto a tu fe. ¿Pero por qué? Y justo en este momento, Señor, cuando estoy cada vez más convencido de la verdad bíblica y de mi amor por ti, estas últimas 3 semanas son las que he sido más fiel a ti, las que más he leído tu palabra, las que más he orado. ¿Por qué viene esto a mí justo en este momento donde te he sido más fiel? Teología retributiva. Me porto bien, me va bien. Me porto mal, me va mal. Y a veces los líderes de la iglesia también luchamos con eso. Pensamos que Dios nos debería tratar a nosotros de una manera distinta porque servimos desde este lado. Pensamos que nosotros estamos libres de prueba y de dolor porque nosotros estamos sirviendo fielmente. Imagínate, apoyo en las misiones, formación de hombres, predicación regular de la palabra, consejería, atiende a las ovejas, todo lo que quiera decir, no a mí. Tenemos la idea del catolicismo romano también acá. Soy el sacerdote, a él es intocable por Dios y por los hombres. Y a veces muchos líderes pensamos así. Por eso les decía, yo quiero compartirles cosas que Dios me ha enseñado también a mí. Y hermanos, no se imaginan cuántas veces el sufrimiento ha tocado mi puerta, así como a la puerta de ustedes. A veces no tenemos ni idea qué está pasando ese hermano cuando llegamos aquí el domingo. No tenemos ni la más remota idea de lo que pasó horas antes o su semana. Todos experimentamos y experimentaremos dolor. Y la teología retributiva nos hace pensar eso. Acompáñenme por un momento al Salmo 73.
para que vean que cada uno de estos males no son nuevos, son más antiguos de lo que pensamos. Salmo 73, ustedes conocen un poco de contexto sobre este salmo. Asaf es su autor, él está viendo a los impíos prosperar y él que ha sido fiel al Señor no le está yendo bien. Teología retributiva. Salmo 73, versículo 3 al 5. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes. Qué curioso, ¿no? Envidiar al arrogante. Viendo la prosperidad, aquí está la razón de su envidia, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte. Parece que ni sufren, parece que les va súper bien. Siempre están sonriendo en redes sociales y viajan para acá y viajan para allá y parece que todo lo que quieren lo tienen. ¿O no te pasa así con esos artistas que siguen en redes sociales? No me vas a decir que no te da un poquito de envidia cuando ves la felicidad y que parece que todo lo que quieren lo tienen. ¿Qué creen que? Miren, nosotros nos parecemos más a Asaf de lo que nosotros pensamos. Verso 4 del Salmo 73. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Yo me estoy deteriorando, pero el vigor de ellos entero. No dicen, mira, Víctor Cámara tiene más años que yo y se ve más joven que yo. 5. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Pero deberían, porque hacen lo malo, debería irles mal. Ese es el punto de Asaf. Verso 12 al 14. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riqueza. Verdaderamente en vano, mira el nivel donde llegó, he limpiado mi corazón. Y en vano he lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana, a pesar de que yo me he portado bien. Teología retributiva. Y es lo mismo que pasó con los amigos de Job. Y nosotros leemos la historia de los amigos de Job y decimos, ¿cómo se le ocurrió a Elifaz, a Bildad, decir eso de su amigo Job? Justo en ese momento cuando está sufriendo como está sufriendo. La imprudencia es algo tan dañino, ¿verdad que sí? Y nosotros decimos, sí, yo sé, pastor, ¿usted sabe cuánta gente ha sido imprudente contra mí en mi sufrimiento? Mire, mi hermano, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Todos aquí hemos pecado una y otra vez de imprudencia. Y nadie es inocente de eso. Pero nosotros nos parecemos mucho a los amigos de Job. Ellos que decían, mira, Dios no le hace eso a los rectos. Y le dice Bildad en el capítulo 7, si tú hubieses hecho lo recto, Dios te bendeciría y más bien estarías lleno de alegría. Ellos estaban concluyendo, a ti te pasó eso porque algo hiciste mal. Ah, no, y Bildad fue todavía peor. Bueno, si Dios mató a sus hijos porque fueron ellos los que hicieron algo mal. Y nada de eso pasó. Teología retributiva. Nos parecemos tanto a Asaf. Nos parecemos tanto a los amigos de Job. Quizás cuando vemos que un hermano o una hermana le pasa una cosita, decimos, bueno, una prueba, hermana. Pero al día siguiente viene la otra. Otra prueba, hermana. Pero a la semana viene la hermana y dice, no, y ahora me quitaron todo y esto y esto. Hermano, ¿usted está bien con el Señor? ¿O no? Quizás no lo decimos, pero llegamos a casa y decimos, mi amor, hablando serio, ¿tú no crees que el hermano Plinio tuvo que haber hecho algo? Porque imagínate, le diagnosticaron cáncer.
un tumor en la cabeza en menos de 72 horas. Y yo sé que ya están varios diciendo, ¿a eso? ¿Qué le va a venir eso? Teología retributiva. Tenemos todavía tanto de eso, tanto misticismo. Y si viene amén, yo no lo puedo evitar. Acabamos de ver al inicio que es inevitable. Perdió todo. Perdió el ministerio. Yo creo que él tuvo que haber hecho algo mal. Y repito, tenemos que examinarnos porque muchas veces algunas cosas pueden ser consecuencia de nuestro propio pecado. Y no tendemos que andar diciendo, el Señor me trajo, me metió en esta prueba. No, muchas veces estás sufriendo por pecar y por desobedecer la voluntad de Dios. Y tenemos que ser sinceros. Pero otras veces no es así. Y necesitamos darnos cuenta que Dios puede llevar a sus hijos a pruebas continuas. Y nosotros también traer verdades a nuestra mente. ¿Por qué? Porque cuando nuestro sufrimiento dura un par de días, parece que, mire hermano, usted no sabe cuántas pruebas yo pasé esta semana y el Señor me levantó con poder. ¿Y cuánto fue? Duré 3 días en cama. Pero ¿qué pasa cuando eso se extiende a los meses? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No se han dado cuenta que comienza a cambiar algo aquí? Anoche hablaba con un hermano muy querido de otra iglesia que me describía. Pastor, ora por mí porque desde hace 3 días perdí el habla y me estoy desesperando. Cuando las cosas se extienden a los días, entra la desesperación. Es muy fácil aguantar la prueba a los 2, 3 días. De hecho, cuando nos da una gripe o fiebre, yo creo que una de las cosas que nos ayuda a soportar ese dolor es, yo sé que esto no va a durar mucho, porque esto es una simple fiebre. Pero ¿qué pasa cuando el diagnóstico es algo que sabemos que se va a extender en el tiempo? Cambia nuestro semblante. Cambia. Y es allí donde tenemos que traer verdades a nuestra mente. Mire, la persona con la que nosotros hablamos más a diario, ¿sabe con quién es? No es con tu esposa, no es con tus hijos, no es ni siquiera el Señor, contigo mismo. Constantemente te estás predicando. Y lo que te estés predicando va a determinar la forma como vives ese día y el resto. Por eso tenemos que predicarnos a la verdad del Evangelio, traerlo, como lo vemos en el Salmo 42. ¿Por qué te abates, su alma mía? ¿Por qué? ¿En eso? No es loco hablarse uno mismo. Peligroso fuera si lo hace uno en voz alta cada rato, si uno dice, la cosa no está muy bien. Pero uno constantemente se está hablando. Dice, el alma turbada del salmista, y le dice, ¿por qué te turbas dentro de mí? Le dice, confía en Dios. ¿Acaso no he de alabarle? Está predicando. Pero muchas veces nos predicamos teología retributiva. Hermanos, Dios nunca prometió que todo sería bueno. Cuando yo veo el mundo cuestionando a Dios por su dolor, mi pregunta es, ¿en qué parte de la Escritura Dios dijo que no sufrirías? Dios nunca te mintió, así que no tienes nada que reclamarle. El hombre nace para la aflicción. Salmo 90. Nuestra vida es frágil. Y quizás llegaremos a los 70. Y aún el más vigoroso quizás a 90. La vida es como una neblina. En el mundo tendréis aflicción. Los matarán espadas. Cuando habla de que enviaron a los 12 de 2 en 2, a los 70 de 2 en 2, Jesús le dijo, los envío en medio de lobos. La Biblia es realista. Eso es lo que me encanta de la Biblia, que no tiene ningún libro que encuentres en las librerías, que solo quieren motivarte y mostrarte un camino a la fantasía, algo irreal, un lugar sin sufrimiento, eso es irreal. La Biblia es realista. Así que a Dios no tenemos nada que cuestionarle.
Él desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento nos dijo, el dolor será tu día a día. De hecho, en este mundo caído, afectado por el pecado y donde ha entrado el sufrimiento, la enfermedad y la muerte, más bien el dolor es lo normal y la paz y la buena salud es lo anormal. El hecho que usted hoy no tenga una enfermedad agonizando en su cuerpo y debilitándolo es una enorme misericordia de Dios. Eso es anormal. Pero lo normal en este mundo es el dolor. Lo normal en este mundo es el dolor. Y la Biblia es realista con respecto a eso. Dios nunca nos dijo que todo sería bueno. Él lo que sí nos llamó fue a confiar en medio de la aflicción y evitar caer, porque uno de los errores es el moralismo, que es la teología retributiva. Yo hago bien, me debe ir bien. Pero a veces también podemos caer en el cinismo. ¿Cuál es el cinismo? Nadie está en control de todo lo que está pasando. ¿Esto sucedió por el azar? No. Ese es el otro peligro. Por eso debemos evitar traer a nuestro corazón explicaciones simplistas en medio del dolor. Yo sé que a veces lo hacemos por amor. Y si usted está sufriendo y recibe de un hermano una explicación simplista, no se enoje ni intente destruir al hermano. ¿A qué me refiero con una explicación simplista? Está sufriendo, tranquilo mi hermana que esto va a pasar mañana. Me diagnosticaron cáncer, tranquila hermana que usted se va a sanar. Usted se va a levantar con poder y usted va a venir aquí a adorar y a darle gloria a Dios por su dolor. Eso puede pasar. Pero el otro escenario también. Una hermana muy querida, ustedes la conocen, que le diagnosticaron cáncer hace poco y que por la gracia del Señor ha vencido, por la gracia del Señor en esta batalla. Me decía el día que fue a su casa, todavía me acuerdo el día que el pastor en la puerta de la iglesia, cuando le comenté mi enfermedad, me está diciendo, va a ser precioso estar con nuestro Señor en la eternidad, adorándolo por siempre, sin ausencia, con ausencia de dolor y todo lo demás. Y yo me decía, yo dije, pero el pastor me está diciendo que me voy a morir. Tengo que preparar a mis ovejas para los dos escenarios. Y a veces vas a escuchar respuestas simplistas que te dices a ti mismo y que otros te van a decir. A mí me ha pasado muchas veces. Voy a cumplir 14 años casado con Catherine y el Señor no me ha dado hijos. Y hermano que dice, tranquilo, que usted va a tener su hijo el año que viene. Eso viene desde el 2010-2011 que me casé. 2010. 9 de octubre del 2010. Y yo no voy a agarrar y voy a aplastar a esa hermana. Deje de estar dándome respuesta simplista. Pero yo sé que a veces cometemos ese error. Y está bien, yo también lo puedo cometer. Es que mire, nosotros ni sabemos ni consolar. No sabemos. Alguien muere y nos dieron una fórmula para resolver qué hacer cuando alguien perdió a alguien. Sentido pésame. No sabemos qué decir. Yo que he estado en muchos funerales, para mí cada funeral que tengo que oficiar es un reto para mí. No sé qué decir. Evitemos traer respuestas simplistas ante nosotros, porque una de esas respuestas simplistas y dañinas es la teología retributiva. En tercer lugar, ya vimos que lo primero que debemos evitar es asociar nuestro dolor con la falta de fe. Lo segundo que debemos evitar es abrazar la teología retributiva. Y lo tercero es, debemos evitar tomar el camino del aislamiento. Esta es una de las tentaciones más fuertes, diría yo, y que como pastor he visto más cuando la gente sufre. Y yo creo que detrás de esto muchas veces hay orgullo, porque el aislarnos en medio de la prueba evita que otros nos ayuden. Al igual que abrir nuestro corazón con respecto a nuestro pecado, con respecto a nuestra prueba, evita que otros nos ayuden. Obviamente tú no vas a abrir tu corazón con todo el mundo. Me preocupa cuando hay gente que va a todo el mundo a pedir ayuda. ¿Qué estás tratando de buscar realmente?
Pero realmente si nosotros tenemos que acercarnos a alguien y pedir ayuda, eso nos prepara para recibir ayuda porque no tenemos temor en lucir vulnerables ante el otro. Por eso cuando nos aislamos, en el fondo queremos evitar lucir vulnerables, evitando recibir ayuda, y esa puede ser una forma de orgullo o de altivez. Yo puedo solo. Bueno, yo y mi esposa, no, Dios te dio una iglesia, una comunidad grande en la cual apoyarte. Así que no venga con que yo puedo, mi esposa y yo. Esa es nuestra tendencia, hermanos. Miren, yo voy a ser sincero con ustedes, y yo he sido hallado culpable de este pecado también. Cuando yo he estado enfermo, que han sido muchas veces y ustedes lo saben, mi esposa Catherine a veces me dice algo y yo reacciono de manera áspera o hiriente. Y cuando soy corregido, es que tú no entiendes lo que yo estoy pasando. Y a veces a ella le pasa lo mismo conmigo, y yo estoy seguro que ustedes también. O con algunos hermanos. A veces pensamos que podemos justificar nuestra cara seria, nuestra apatía, nuestro desinterés por los demás, porque ellas o ellos deberían saber por lo que yo estoy pasando. Como si cuando nosotros estuviéramos pasando por una prueba, Dios justificara nuestra violación a su ley. Bueno, como estás pasando por el dolor, bueno, si no quieres honrar el cuarto mandamiento, está bien. Si no quieres honrar a tus padres y ellos tienen que entenderte en tu irritabilidad por la prueba que estás pasando, está bien. Ni siquiera la aflicción más grande en el mundo justificará nuestras blasfemias, nuestras maldades, nuestra irritabilidad, nuestro orgullo, nuestro egoísmo, nuestra vanidad, nuestro espíritu crítico. Ni la murmuración ni el chisme, nada se podrá justificar mientras sufrimos. Y creo que el aislamiento es una de esas cosas, esos pecados, porque así lo voy a llamar. El aislamiento es un pecado porque Dios nos llamó a vivir en comunidad y a relacionarnos con los demás. El aislamiento te impediría cumplir un montón de deberes que Dios te dio en su palabra, deberes que tú tienes para con los demás. Así que no justifiques el aislamiento. No justifiques tu pecado. ¿Ustedes recuerdan el momento en que nuestro Señor Jesús sintió aflicción cuando su muerte se acercaba? La próxima semana vamos a hablar un poco más de cómo Jesús lidió con su sufrimiento, con su depresión, para que aprendamos de él. Pero acompáñenme a Mateo capítulo 26, por favor, versículo 37. Evangelio según Mateo, capítulo 26, versículo 37. Vamos a leer desde el 36. Ya tenemos contexto. Jesús está en Getsemaní, una aflicción profunda, se acerca su muerte por nosotros los pecadores. Dice Mateo 26, versículo 36 lo siguiente. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo: hermano, quiero que hagan un stop aquí conmigo. A nosotros nos cuesta expresar nuestra aflicción. La mayoría de las veces cuando un hermano, amigo, familiar enferma, es terrible darnos cuenta que eso tenía tanto tiempo ahí y nunca lo expresaron. Y quiero decirte que ese silencio nunca será justificado. Y nosotros lo hacemos por diferentes razones. No quiero cargarte, por orgullo, por lo que sea. Yo les decía hace
Hace unas semanas murió una de mis tías muy querida, la menor de mis tías. Y ella no había expresado lo que tenía. Lo que comenzó con una pequeña como picada de mosquito se convirtió en algo terrible. Y el día que uno de sus sobrinos, jovencito, la ve extraña, le dice, tía, ¿qué tienes? Y él indagó hasta que ella expresó lo que tenía. Y él le dice, si tú no le cuentas a tus hermanos, yo lo voy a hacer. Y mi madre junto a otra de mis tías le dice, quiero examinarte. Y fue muy fuerte lo que se vio allí. La llevaron inmediatamente al hospital. El médico la revisa y dice, ella tiene cáncer. Y eso está muy mal lo que tiene ahí. Es más, de acuerdo a mi experiencia y lo que estoy viendo, eso tenía allí como 1 año o más. Cuando ella quiso ser atendida fue muy tarde y lamentablemente murió. No la culpo. No conozco sus razones ni estoy aquí para juzgarla a ella. Pero lo que le quiero decir es que yo no soy diferente a mi tía, ni ustedes. Nos cuesta abrir nuestro corazón y lucir vulnerables. ¿Saben qué es lo precioso con este texto? Que Jesús le dice a Pedro y a los hijos de Zebedeo, estoy muy triste hasta la muerte. Jesús. No dijo que van a decir de mí, yo soy el Mesías. Que van a pensar de mí, que yo el que he predicado, que confiaran en el momento que estuvieron en la barca, que van a decir de mí. Hermanos, reconozcámoslo, nos encanta tanto cuidar nuestra apariencia. Mi alma está muy triste, dijo Jesús. Hasta la muerte. Y toma precisamente a uno que solo unas horas después lo iba a negar 3 veces. Ni siquiera fue, no, a este no, porque este no es tan maduro. Yo no estoy diciendo que vayas a abrir tu corazón con todos los inmaduros de la iglesia, no. Probablemente si lo haces, el principal inmaduro eres tú. Pero definitivamente esto nos enseña que quién somos nosotros para negarnos a abrir nuestro corazón con otro. El aislamiento no es un ejemplo que vemos en la Biblia y cuando lo vemos termina mal. Toda persona que se aísla en medio del dolor y de su lucha contra el pecado terminará mal. Y no lo digo yo, la Biblia lo enseña. Termina mal. Y luego andan tratando de calmar sus conciencias con un montón de cosas para apagar esa luz roja que le dice, pam, 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 lo hiciste mal. Y eso no se puede apagar. Esa es una forma equivocada de lidiar con tu dolor. Si en medio de la prueba, cualquiera que sea que estés atravesando, te aíslas, vas a hacer que tu dolor sea más fuerte de lo que ya es. Créeme. Y no simplemente te digo, pide oración por ti, no. Busca gente que se acerque a ti. Hace 2 años experimenté una fuerte crisis de ansiedad. Deprimido hasta lo más profundo. Agotado mental y físicamente. Y recuerdo que un día estando en casa con mi esposa, le dije, sácame de aquí. El Señor me llevó a casa un matrimonio que amo mucho y estuve allí con ellos como 2, 3 semanas. Y Dios usó ese tiempo para de nuevo inyectarme energía y levantarme. Porque Dios ha prometido usar a su pueblo donde Él mora. Cuando tenemos comunión con el pueblo de Dios, entre unos a otros nos estamos impartiendo la vida de Cristo que está en nosotros. Y eso genera un efecto en lo espiritual en nuestras vidas. Porque el Dios Trino mora en nosotros. Con aquellos que te estoy animando a tener comunión, Dios mora en ellos. No menosprecies nunca a tus hermanos con, no sé cómo lo va a tomar. Haz lo que te toca hacer y deja las consecuencias en manos del Señor. Necesitamos amigos en medio del dolor. Por último, necesitamos evitar asociar nuestro dolor con falta de fe. Necesitamos evitar abrazar la teología de la retribución. En tercer lugar, necesitamos evitar tomar el camino del aislamiento. Y en cuarto y último lugar,
Necesitamos evitar, cuando estemos ahí en el dolor, necesitamos evitar olvidar el amor de Dios en medio de nuestra prueba. La tendencia es pensar, Dios no me ama, porque si me amara no me hubiese traído esto a mi vida. Si Dios me amara, no me hubiese arrebatado de mi mano a aquellos que amo. Si Dios me amara, no permitiría este diagnóstico tan terrible en mi vida. Si Dios me amara. El amor de Dios no se mide por las pruebas. El amor de Dios se mide por la cruz del Calvario. Así se mide el amor de Dios. ¿En serio, pastor? Aún en medio del dolor más profundo, ¿se puede expresar el amor de Dios? Sí, mira la cruz del Calvario. Y en ese mismo amor que Él manifiesta aún en medio de la agonía más profunda, basado en ese mismo amor, está trayendo frutos preciosos en nuestra vida y alrededor. ¿En serio, pastor? Aún en medio del dolor hay cosas buenas que pueden pasar. Mira de nuevo la cruz de Cristo. Nosotros fuimos salvados por el sufrimiento. ¿Tú sabías eso? Que tú y yo fuimos salvados por medio del sufrimiento de alguien. ¿Tú crees que Dios no puede usar el dolor para bien? Mira la cruz. Por medio de ese sufrimiento tan intenso, el justo por los injustos, tú y yo hoy hemos recibido vida eterna y moraremos por la eternidad en el paraíso con nuestro Señor. No preguntemos por qué esta prueba. Porque, hermanos, no hay respuestas. Esa pregunta aquí no va a ser respondida con precisión. Cuando veas cara a cara a tu Salvador y te sientes junto a Él en la Nueva Jerusalén, Él responderá todas esas preguntas. Lo que tienes que saber hoy no es el por qué, sino el para qué. Para que, como dice Pedro en 1 de Pedro 1, tu fe sea purificada. Pero también para que tu amor por Dios sea cada vez mayor. Porque en la prueba, todas aquellas cosas que Dios te puede dar, o en las que pudieras esperar que Dios te dé, te son quitadas. Y solo te queda Él. La prueba nos pone a prueba a ver si nuestro amor por Dios es real o si nuestro amor es realmente por las cosas que Dios nos puede dar. Porque en la prueba solo nos queda Él. Alguien decía, toda mi teología se resume en una frase, Cristo me ama. ¿Tú sabías que eres amado? Mi hermana, tú que vives mendigando amor en todos lados, ¿tú sabías que eres amada? Somos amados. No está mal levantarte en la mañana, una buena taza de café y ver salir el sol y decir, tú me amas. No por la taza de café y el sol, eso también es una manifestación de amor, sino porque me salvaste, porque has hecho morada en mí y porque estás usando mi prueba o esta prueba para el bien de mi alma. Yo puedo reposar en tus manos mi prueba, porque sé que tú nunca has hecho nada malo. Tú todo lo que haces es bueno en gran manera. Y esta prueba no va a ser la excepción. No olvides su amor en medio de la prueba. Tú puedes hacer tu sufrimiento más fuerte de lo que ya es, dependiendo en la forma como estás respondiendo en medio de tu sufrimiento. Lo que va a determinar si Dios va a ser glorificado en tu dolor, lo que va a determinar si haces más intenso tu dolor de lo que ya es la forma en cómo respondes en medio de tu dolor. Quiero cerrar con esto. ¿Cuántos de nosotros puede decir que ha lidiado de una manera apropiada con su dolor? Con la escasez,
por la lucha con un esposo incrédulo, hijos incrédulos, con una enfermedad y muchas cosas más. ¿Cuántos? Yo les confieso algo, yo no siempre he reaccionado de la mejor forma en medio de mis pruebas. Yo no he manejado siempre mi dolor como debería hacerlo. Y pido a Dios que me ayude a hacerlo. Porque sé que no voy a poder escapar del sufrimiento. Lo que sé es que es momentáneo y no se compara con la gloria que ha de venir. Sé que el sufrimiento tiene fecha de vencimiento, pero ese momento todavía no ha llegado. Ora por mí, para que Dios me ayude a aplicar esto en mi propia vida. Y créeme que yo estaré orando por ti, para que Dios también te ayude a aplicar esto en tu propia vida. Pero ninguno de nosotros está libre de pecado. Todos nosotros deberíamos orar como aquel hombre en el Evangelio de Marcos. Señor, ayuda a mi incredulidad. Todos nosotros necesitamos aprender a sufrir bien. Pero ¿saben qué es lo precioso? Que Él ha dicho, pedid y se os dará. Esa es una de las oraciones que puedes tener la certeza que el Señor responderá. Señor, aunque mis circunstancias no cambien, cambia mi corazón en medio de las circunstancias. Señor, aunque mi aflicción permanezca, ayúdame a reposar en ti y guárdame de vivir en medio de mi aflicción como si tú no existieras. Padre, ayúdame que en medio de mi dolor yo pueda ver tu amor. Y aunque en medio de mis lágrimas y de mi aflicción, yo jamás te niegue. El dolor vendrá y no lo podremos evitar. No intentes reprimir tu dolor. No lo hará menos fuerte de lo que ya es. Y jamás olvides que aún en medio del dolor, los brazos de tu Padre te sostienen. Y recuerda que aún a los que hacen cosas buenas, les suceden cosas malas. Si no, mira la cruz. Que el Señor nos anime a seguir perseverando en nuestro dolor y que Él pueda ser glorificado en medio de nuestras pruebas. Oremos.